Yo misma identificar el cadáver de mi hija, porque yo esté como esté, yo voy a verle, yo sé que si es mi hija o no, esté en el estado que esté, yo soy su madre, yo soy su madre. La muerte de Saraí Llanos Gómez. La joven que pensó que trabajaría como mesera, pero fue engañada. Saraí Llanos fue una joven de 19 años, asesinada después de aceptar un trabajo que supuestamente sería de mesera. Sin embargo, ese presunto trabajo acabó siendo de trabajadora sexual. Saraí, al enterarse de este suceso, denunció a aquellos que le habían ofrecido dicho trabajo, cuando misteriosamente desapareció y días después fue hallada muerta. En Lágrimas del Crimen, hoy presentamos el caso de Saraí Llanos Gómez. Mi más cordial saludo a todos, les habla Nayolis Gómez. Y 3 veces por semana en este canal estaremos trayendo a usted, querido espectador, los crímenes más impactantes, desde los más terribles asesinatos, desapariciones, injusticias, serán los acompañamientos de esta historia. Casos que les presentaremos en Lágrimas del Crimen. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. No olvides dejarnos tu comentario, ya que de esa manera podré seguir creando contenidos. ¿Qué se requiere para ser feliz? Aunque las prioridades pueden variar de una persona a otra, cada año muchas personas, en su desesperación por obtener un estatus legal en los Estados Unidos o por no consultar fuentes confiables sobre el proceso de inmigración, resultan amenazadas por estafas de inmigración. Si le ofrecen tramitar su caso de inmigración y así tener un mejor trabajo sin correr riesgo, o que su familia obtendrá la visa en pocas semanas, o le garantizan un permiso de trabajo de inmediato, o que contactos internos van a acelerar sus papeles, probablemente se encuentre en una situación que concluirá en estafa o fraude, y asimismo pueden terminar en tragedia. Así fueron las últimas horas de Saraí Llanos Gómez, única hija y madre de 2 pequeños, uno de 2 años y otro de 1 año de edad. Saraí Llanos Gómez supo que la habían engañado. No había viajado a Chicago, a Atlanta, para trabajar de mesera por un mejor salario. Como le habían prometido, el trabajo era de dama de compañía. Ella se negó. Molesta, llamó a la rusa, su empleadora, la que le hizo la oferta falsa. Le dijo que la denunciaría y que le entregaría su foto a la policía. Unas horas después de aquella amenaza, la migrante ecuatoriana desapareció del hotel en el que se hospedaba. Había sido una rusa la jefa y le dice: te voy a denunciar porque esto es mentira. Al otro día desaparece mi hija. La mañana del 15 de junio, su madre le escribió a las 7 de la mañana un mensaje de texto, como acostumbraba a hacer cada día. ¿Cómo amaneció la niña más linda de la mami? Esa negra bella y hermosa. No le contestó. Extrañada porque Saraí siempre contestaba, llamó a la rusa para que preguntara en el hotel,
pero no quisieron darle información porque no era familia. El hotel me llamó a mí, cuenta Gardenia Gómez, madre de Saraí Llanos. Me dicen: señora, su hija no está en el cuarto, ha salido desde las 12:30 de la noche, salió caminando, nadie la forzó, alguien la vino a ver en un carro. Un trabajador mexicano del hotel Spring Hill, donde dormía Saraí, subió a la habitación, la revisó y le confirmó a la madre: las cosas están intactas, como que tu hija salió y nunca regresó. Trabajo en un hotel en Atlanta, me dijo que una rusa la había contratado de mesera, pero que había discutido un día antes porque ella todo me conversaba porque yo era su amiga y resulta que no apareció el otro día más ya. Ella era bailarina, ella estuvo en muchas academias, desde los 3 años yo puse a mi hija en muchas academias porque yo veía que ella se descartaba más en bailar, en ballet, jazz, lírica, y siempre quedaba campeona. Ay, Dios mío, pero yo sé que me la van a encontrar. Gardenia Gómez sospechaba y sigue sospechando de la rusa. Tiene que ser que con engaños la sacó. ¿Para qué saldría mi hija si no conoce nada? Si tenía 2 o 3 días de haber llegado allí, cuando le contestó a la rusa sobre lo que podría haber pasado con su hija. Ella le contestó: recuerda, Gardenia Gómez, tu hija tiene que haber ido con algún enamoradito por ahí. Ni hagas nada, ni pongas denuncia. Entre sábado y domingo van a venir, te la dejan botada aquí afuera. Cuando ya se cansen de ella, así me contestó. La habrían matado por negarse a prostituirse. Ese 15 de junio Gardenia no pudo poner la denuncia en Guayaquil. La mayoría de las 24 provincias de Ecuador vivían en protestas contra el gobierno de Guillermo Lasso por el alto costo de la vida. 9 días después logró llegar a la Cancillería y notificó la desaparición de su hija. Cuenta que para el 30 de junio la noticia había llegado a las autoridades policiales de Atlanta. Ella tenía esperanza de hallar a Saraí viva. Pero para entonces el cuerpo tenía 10 días en la nevera de una morgue. Un trabajador de limpieza de un parque de Atlanta lo había hallado cerca de un lago. La oficina del sheriff del condado Hall dio a conocer un retrato en dibujo de un sujeto de interés que caminó la madrugada del 15 de junio por la zona en la que la joven ecuatoriana fue abandonada. Lo vieron en las imágenes de las cámaras de vigilancia del parque. Saraí Llanos Gómez había migrado de Guayaquil, donde nació, para irse a Chicago, en busca de un empleo que le permitiera mantener a sus 2 hijos y a su madre, Gardenia. Su padrino fue quien le regaló el pasaje y la recibió en su casa la mayor parte de los 10 meses, mientras estuvo en los Estados Unidos. Saraí Llanos Gómez llegó a Chicago el 22 de agosto del 2021 y el 1 de septiembre publicó esta foto en su cuenta de Instagram, donde se ve recostada sobre un auto con placa de Illinois y con un mensaje diciendo lo siguiente: feliz y feliz comienzo. Llegó a Chicago con el padrino a trabajar en una carreta de comida, pero una amiga la llama de aquí, de Guayaquil, y le dice que hay un mejor trabajo, con un mejor sueldo. Y me dice: mami, para hacerle la matina al bebé de mesera, mami, es una rusa. Uy, no, con rusas no, le digo, mija, que son malas, sino de damas de compañía. Y mi hija me dice eso, pero no me conversa que ella la va a llamar a la rusa y le dice: señora, la voy a denunciar porque usted, esto no es de mesera. Pero ¿cómo sabe usted que es mi hija? Le digo, le insistí.
Me dijo por las huellas dactilares, me dice. Yo quiero a mi hija tal como se fue, completa, no quiero a mi niña. Y si esas cenizas no son de mi hija, voy a trabajar tranquilamente porque ella quería por esas criaturitas sacarlas adelante. Son 2 niños pequeñitos, yo ya soy bien mayor. Mami, Estados Unidos es lindo, le dijo Saraí a su mamá, a días de haber llegado. Un día un amigo de Guayaquil le dijo a Saraí que tenía una amiga a la que apodaban Shakira, que le podía ayudar a conseguir un mejor empleo en Estados Unidos. Fue ella quien la conectó con la rusa, la dueña del negocio, y Saraí la llamó. Le dice que tenía que viajar a Atlanta para que trabaje de mesera en un hotel Marriott. Le preguntó si tenía papeles y Saraí le dijo que no, que estaba ilegal, cuenta la madre. La rusa le dijo que se casara con Shakira en Las Vegas, que ella le pagaría el matrimonio. Extrañada por la propuesta, Saraí decide hacer una videollamada con alias Shakira para preguntarle más detalles sobre la rusa. En respuesta, Shakira le manda una fotografía. Le preguntó también cómo era el sueldo y si las propinas eran para ella o había que compartirlas con la jefa. La Shakira le dice: ¿qué propinas? ¿De lo que vamos a trabajar de mesera? De mesera no, es de dama de compañía, le responde. Cuenta Gardenia Gómez, llamó a la rusa para reclamarle. Le dijo que la denunciaría. Imagínese la inocencia de mi hija. Eso pasó el 14 de junio. Mi hija le dice que se iba el día siguiente. No le dio chance de salir. Con algún engaño la rusa tiene que haberla sacado del hotel, lamenta la madre. Gardenia Gómez sabe tanto porque su hija le contaba todo. La última noche que hablaron por mensaje de texto, el 14 de junio hasta las 9:34 de la noche, Saraí le contó todo el engaño y le mandó a su madre la foto y el teléfono de la rusa. Yo no solo era su madre, era su mejor amiga. Yo hablaba con ella de madrugada, de mañana, tarde, noche. A todas horas estaba para ella. Era su doctor, su consejera. Éramos ella y yo. No ve que vivíamos con los bebés, dice llorando. Un hombre fue arrestado e imputado por el asesinato de la joven Saraí Llanos Gómez, cuyo cuerpo fue encontrado en junio en una zona boscosa de Flowery Branch, Georgia, dijeron las autoridades. El imputado fue identificado como Timothy Kreuger, de 49 años de edad. Los detectives hablaron con él sobre el incidente. Finalmente, Kreuger proporcionó una confesión completa. Fue transportado a la cárcel del condado de Wisner y acusado de homicidio grave y asalto agravado, explica el informe. Hace 6 semanas no teníamos idea de quién era nuestra víctima y no teníamos pistas sobre su asesinato. Después de cientos de horas de intenso trabajo de investigación, nuestro equipo pudo poner a un sospechoso tras las rejas. Rezo para que esto traiga un sentido de justicia a señora Gómez y su familia, según recopila Fort 5 Atlanta. Mis queridos espectadores, me interesaría saber tu opinión con respecto a la víctima y sus familiares. Podemos debatir con el respeto que todos merecemos. Bendiciones para todos.